Hola, soy María Salguero, geofísica y creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México. Estudié geofísica en el Instituto Politécnico Nacional. Eso fue lo que me ayudó a hacer el mapa, ¿no? Los conocimientos adquiridos durante la carrera. Inevitable hablar de mi condición femenina. De nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. Es una teoría de Soy mujer. falta de reconocimiento histórico que tenemos desde más de 300 siglos. Ya rompimos el silencio. Que sea ley. Cuando todo el mundo me decía, no, ¿cómo vas a estudiar geofísica, una carrera de hombres, que quién sabe qué, estudia Derecho, estudia Sociología o estudia, les decía, pues son materias que no, ni paso, con trabajo las paso con 6, pero sí era muy buena en matemáticas. Y me gustaba mucho la cuestión de geología, me gustaba mucho la cuestión de las rocas. Mi mamá era de Zacatecas y siempre que estábamos allá me encontraba varios tipos de cuarzos lechosos principalmente. Entonces de ahí venía mi gusto por la geología y también la geofísica porque me gustaba mucho la cuestión de sismos, de volcanes, de huracanes. Bueno, me siguen gustando, pero eso fue lo que me llevó a estudiar geofísica. A raíz de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, hubo una manifestación en Twitter para irnos a manifestar por los niños que masacraron en Villas de Salvarcar. También fue cuando Calderón dijo, ¿no? Es que asesinan a delincuentes, ¿no? Los niños masacrados, ¿no? Y resulta que eran estudiantes que estaban festejando que ganaron un partido de fútbol. Ya sabes, revictimizando a las víctimas y luego por parte de un jefe de Estado. Y después este mismo grupo de chicos que nos reunimos por Twitter para esta manifestación nos empezamos a reunir por lo de la guardería ABC. Por años hemos apoyado a Guardería ABC porque no es posible que a 10 años de la tragedia los responsables sigan libres. Pero resulta que eso mismo lo ves en otros tipos de violaciones graves, lo ves en feminicidios, lo ves en desapariciones. Yo soy Indira Sandoval Sánchez, soy feminista, activista política y defensora de derechos humanos. María es la banda. María es una mujer auténtica, genuina, es una mujer que cree en su causa. Llegó un chico de Coahuila a explicarnos que habían desaparecido a su hermano y a su sobrino. En Coahuila y bueno, y en el norte del país estaba desapareciendo muchos hombres en edad productiva. Las víctimas de desaparición forzada, la mayoría son hombres, pero aquí lo característico eran que eran personas en edad productiva o también tenían una profesión o eran obreros calificados. Aquí era lo calificado que tenían de su expertise por lo que estaban desapareciendo. Esto ya te hablaba de que requerían trabajos especializados, el crimen organizado, ¿no? Pero ves a la señora María Herrera con las fotos de sus 4 hijos cargando y llorando, pues no te puedes quedar inmune ante tanto dolor. Un amigo, Alberto Escorcia, fue el que dijo, vamos a hacer una base de desaparecidos. Le enseñé la plataforma de Ushahidi y terminamos haciendo un mapeo de casi 8,000 datos de desaparecidos con fotografía del Fuero Federal. Pero ese tema fue el que me llevó al feminicidio porque precisamente nos llegaban casos de niñas desaparecidas que se terminaban convirtiendo víctimas en feminicidio. El feminicidio es el acto más violento, lo más grave, terminar con la vida de las mujeres. Sin embargo, tiene distintos rostros y es la cadena de todo un inventario de violaciones a los derechos humanos. Es el asesinato violento de una mujer por razones de género. Y pues estas razones de género vienen justamente de este patrón que se detectó en los feminicidios en Juárez, Chihuahua, donde las mujeres eran privadas de la libertad, eran violadas, eran torturadas, eran mutiladas, eran asesinadas y eran arrojadas en el espacio público. Y solo se le agregó que existiera una relación sentimental, afectiva o de confianza y que hubiera amenazas antes del hecho delictivo y que también hubiera una relación laboral, docente o de subordinación del sujeto en contra de la víctima. De hecho, parte de la tipificación de feminicidio del 325 del Código Penal Federal viene justamente de ahí, de ese patrón sistemático de conductas hacia las mujeres.
Bueno, a María Salguero la conozco por distintas formas, por distintas vías, porque nos parece que siempre quienes nos dedicamos a la defensa de derechos humanos y a estar permanentemente pugnando contra una vida libre de violencia, hay caminos que nos cruzan indudablemente. Y en esta parte de la defensa de derechos humanos, conozco el trabajo de María sobre el tema del mapa de feminicidios y me llamó mucho la atención justo por un trabajo territorial que yo hago. Lo que pasa es que el grupo que estaba haciendo el mapa de desaparecidos nos desintegramos porque, obvio, son trabajos que no te pagan y requieren mucho tiempo, entonces cada quien va teniendo sus labores y pues las va dejando. Y nada más nos quedamos dos con el mapa y pues vimos que no íbamos a poder. A fines de 2014 ya estaba viendo que el problema era nacional. De hecho, vinieron madres de Ciudad Juárez a decir que los feminicidios seguían allá y que ya nadie hablaba de los feminicidios de Juárez, que solo hablaban de los feminicidios en el Estado de México. Y es que el Estado de México invisibilizó todos los feminicidios que ocurrían en todo el país. Y entonces dije, pues creo que sí es necesario que haga un mapa. Pero todavía decía, no, es que va a ser mucho trabajo. Pero decía, sí puedo hacer un mapa. Y mi idea, de hecho, también veía como Marcela Turati sufría buscando datos de desaparecidos. Y decía, pues a lo mejor de desaparecidos no te puedo seguir haciendo un mapa, pero sí uno de feminicidios, que sea de datos abiertos, que sea un mapa, pues sí, una parte matemática, porque es mucha estadística del mapa. Puso en disposición de esta patria, como científica, no solamente en términos de la ciencia en sí, del purismo de la ciencia, sino como una científica social, porque lo puso en disposición de la nación y especialmente de las mujeres, y dijo, esto no puede seguir ocurriendo. Hay dos, el de Google se ven puras crucecitas y el de feminicidios.mx, cuando llegas ves números, pero si le das clic a cada número te despliega todos los casos que ocurrieron en esa zona. Los datos que llegan por medio de la prensa los cargo a la plataforma de feminicidios.mx y les pongo la edad, la relación con el agresor, la situación legal del agresor y la forma en que fueron asesinadas. El de feminicidios.mx es un mapa estadístico y que también algo principal es que nombre a las víctimas, porque no son cifras y tienen nombre. Tengo la posibilidad de conocerla ya de manera personal, porque mi trabajo como consultora especializada, bueno, yo brindo de manera externa asesoría al Congreso de la Unión, específicamente en temas de derechos humanos y de feminicidios, y se instala un Consejo Ciudadano para erradicar los feminicidios, para trabajar con las víctimas, y entonces yo sugiero que habría que invitar a María, que teníamos que conocer de qué es lo que estaba hablando. Hay muchos feminicidios que no quieren reconocer las autoridades. Si tú entrevistas o platicas con un familiar de una víctima de feminicidio, te va a decir que su caso está por homicidio. La mayoría de las veces tratan de encuadrarlo en otros delitos. Y es que, ¿por qué? Porque el feminicidio solo lo quieren encuadrar dentro del ámbito familiar. Si es fuera de ese ámbito, es homicidio. Cuando el Código Penal te dice que no, porque las chicas de Ciudad Juárez eran asesinadas por miembros de la comunidad, no eran asesinadas todas por sus familiares. Mira, el caso de Diana Velázquez Florencio es un caso muy doloroso para mí, se me hace muy doloroso, muy triste, y te muestra el desprecio de las autoridades hacia las víctimas también. A ella la asesinan en 2017 en Chimalhuacán, la encuentran violada, desnuda, en vía pública. Las autoridades nunca, la carpeta de investigación la abrieron por robo y homicidio, pero nunca la abrieron por feminicidio cuando tenía las huellas de violencia sexual. Todavía hay muchas cosas que te indignan más. No levanta el cuerpo un servicio forense, los levantan los de una funeraria. No la clasifican como mujer, la clasifican como hombre. Si no es que la hermana se aferra a entrar al CEMEFO, su hermana se va a la fosa común como hombre. También está el caso de esta Daniela. El caso fue muy sonado porque ella le mandó mensajes. Ella salía de su trabajo en una pizzería, iba a una fiesta, toma un taxi, le manda mensajes a su amigo de WhatsApp que el taxista se le está llevando por otro lado con la ubicación, pero un niño de 18 años, ¿qué va a saber, no? De temas de desaparición, a quién llamar, a quién avisarle, a quién recurrir, pues no supo qué hacer. El caso de esta niña no lo
lo tipificaron como feminicidio, la carpeta de investigación. Fue privada de la libertad, su cuerpo fue arrojado en un paraje cercano a Morelos por la carretera México-Cuernavaca. Presuntamente hubo huellas de violencia sexual, pero la carpeta se abrió por privación, secuestro y homicidio. Y así te encuentras muchos casos. Coincido con ella ya en lo que llamaron un grupo de expertas y bueno, pues para mí fue todo un honor ser parte de ese grupo de expertas y poder estar con María Salguero, ya no solamente de lejos conociendo su trabajo o como colegas en la parte de la lucha, sino ya también trabajando juntas. Tan solo durante el confinamiento, 60% de las muertes violentas de mujeres se le pueden atribuir al menos por prensa, al crimen organizado, pero también incluyo cárteles y acciones de pandillas. Yo, por ejemplo, para decir que un feminicidio es por crimen organizado, hago lo que hace un poquito los jueces en Morelos. Los jueces en Morelos, si entran dentro de las causales de feminicidio, aún así sea cometidos por miembros del crimen organizado, lo pongo por feminicidio. Claro, ya nada más le agrego la etiqueta crimen organizado. Eso es lo que hago un poquito para la tipificación del mapa, pero hay otra tipificación que no viene de México, que te explica otro tipo de asesinatos que se dan en estos contextos de violencia armada, que son las mujeres asesinadas por el sentido de pertenencia, que las asesinan por ser la pareja de, por ser la mamá de, por ser la hermana de. En Playa del Carmen fueron por un taxista, no lo encontraron y ejecutaron a su pareja sentimental. En Guanajuato hubo una masacre de 7 personas a fines de junio, donde ejecutaron a una niña de menor de 3 años, una mujer embarazada y otra mujer. Los otros eran hombres. Y estos son los feminicidios por el sentido de pertenencia. Salió un grupo criminal a anunciar que iba a dejar desbaratados a niñas, niños y niñas en la plaza de Cotija, en Michoacán. Eso salió el 6 de abril. O sea, se estuvo difundiendo en redes sociales el mensaje y salen armados los sujetos. Entonces, ya estamos viendo de que no es que estén involucrados precisamente en las actividades de los familiares, pero simplemente por ser los familiares lo están ejecutando. También hay mujeres que están usando sus cuerpos para mandar mensajes a los grupos criminales. Sí se prestaba toda esa impunidad y todo ese marco donde las mujeres, como dice Rita Segato, somos el lienzo, el territorio de guerra, ¿no? Los cuerpos de las mujeres se convierten en los territorios de guerra. Pero en mis datos que son reportados por la prensa, el hecho de que no se vea la violencia familiar muchas veces no significa que no exista, porque yo siempre tengo un sesgo de datos respecto a los del secretariado, pero de la suma de feminicidios y homicidios dolosos, espero no confundirlos. Y ese sesgo muchas veces puede ser mucha violencia familiar. ¿Y cómo te das cuenta? Por las llamadas de emergencia, por las llamadas de auxilio al 911, por el incremento de denuncias en el ámbito familiar y también por lo que reportan las otras organizaciones, como las de nosotras tenemos otros datos y, por ejemplo, Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, que en esta época del confinamiento tuvo una alza de casos de violencia familiar. El caso de Eugenia, sí, una chica de Coyoacán, y después la reclasificaron a homicidio cuando quien la asesinó fue alguien con quien había tenido una relación, la asesina a golpes y la deja en el espacio público. O sea, no necesitan cumplirse las 7 causales de feminicidio, con una causal que se cumpla. Los feminicidios por conexión es cuando atacan a una mujer que está en la línea de fuego de la que van a atacar principalmente. O sea, ¿cómo te explico? Una mamá que está siendo atacada por su pareja, se mete la hija a defenderla y el feminicida termina asesinando a las dos. Nada más que, claro, yo ya empecé a usar el término de feminicidio también en contexto de violencia armada. Nada más que yo lo separo. Si es por violencia familiar, luego se ve, porque el perpetrador es la pareja o un familiar o a veces un conocido. Pero si es por violencia armada, yo le pongo la etiqueta por crimen organizado y esto lo uso para los multihomicidios de mujeres. Mira, las autoridades tuve mala experiencia con ellos. No respetaron mi chamba y la querían gratis.
Entré a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero después renuncio porque me dijeron, ay, vente al Banavín, al Banco Nacional de Datos, pero cuando llego al Banavín, querían que yo llevaba mi computadora, yo ponía los datos del internet. La plaza estaba vacante. O sea, iba a hacer el examen como cualquier ciudadano para concursar por una plaza. Y nunca abrieron la convocatoria para la plaza. Era noviembre y la fecha para la convocatoria de la plaza nunca se abrió. Yo me imaginé que no me iban a contratar, pero tampoco les dejé los estudios que hice. Me encargaron los estudios de 5 municipios, de los análisis del contexto de Juárez, de Chihuahua, de Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan. No se los entregué, porque vi que querían ese trabajo gratis y no pagármelo. ¿Y cómo es posible que si yo lo hice desde mi computadora con un software que no necesariamente estamos hablando del de la NASA, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Estado mexicano no lo ha logrado hacer? ¿Cómo es posible que yo sé dónde están, lo comenta María, yo sé dónde están estos agresores que ella también la colocan en riesgo y ella no puede seguir sin medidas de protección? El Estado mexicano no lo sepa. Y me llamó mucho la atención algo que comentó María, que decía, no es solo la trata y no solo es la desaparición y no solo es el feminicidio. Incluso la ruta del huachicol tiene que ver con esto, incluso la ruta de la droga y la ruta de las armas. El 60% de las niñas en Guanajuato tienen problemas de adicciones y muchas víctimas de feminicidio en Guanajuato tienen problemas de adicciones, que no es revictimizar, es un problema de salud pública que se le está yendo al gobierno de las manos. Y eso también me lleva a coincidir con María, en decir que no es tan delgada la línea que divide a los feminicidios, de las desapariciones, de la explotación sexual, de la tortura sexual, del crimen organizado. Ella coloca del huachicol, del tráfico de armas, del tráfico de mujeres, o sea, de todo. No es como que allá es una empresa, aquí es otra y aquí es otra. Quienes rigen los territorios, esta narcopolítica que existe, este doble poder, no tienen diferencia, ni siquiera la política en las instituciones de un régimen democrático, tampoco hay diferencia en cómo colocan y dónde colocan el cuerpo de las mujeres. El director de CIPINA quería que yo le diera estadísticas. Entonces ahí ves que tu trabajo pues no lo valoran y quieren todo gratis. Y siendo el director de CIPINA, no es posible que no sea capaz de generar esas estadísticas de delitos para menores y se les esté pidiendo a la sociedad civil. Cuando él, siendo encargado de la oficina de CIPINA, debería tener la capacidad de generarlas. Si yo estuviera ahí, ya los hubiera generado. Y desaprovechada por las instituciones. Tendríamos que tenerla generando no solamente el Banavín, sino generando las estrategias de inteligencia, dándole el rango que merece la atención, la violencia contra las mujeres, porque también es muy importante colocar esa ausencia. A la violencia contra las mujeres no se le da el peso, ni la energía, ni la importancia que se le da para otro tipo de casos. Nosotras las mujeres exigimos que así como están poniendo toda su energía contra la corrupción, lo hagan contra la impunidad. Lo hagan contra la impunidad. Porque eso tiene que ver con justicia, con democracia, con igualdad. Es que el gobierno no tiene estrategia para la violencia. Mira, si no conocen cómo están asesinando a sus mujeres, menos van a poder generar una política pública adecuada. La idea de que yo me fuera al Banavín era que yo también querían que les prestara mi lista de mujeres asesinadas, para cruzarla con los datos del Banavín, a ver cuáles habían denunciado violencia. Imagínate si la Secretaría de Gobernación no tiene una lista de nombres de mujeres asesinadas, ¿crees que va a poder tener una radiografía de cómo asesinan a las mujeres en México? ¿O va a tener un diagnóstico? No. Si no pueden tener lo mínimo elemental. Que si no le entienden y no saben, María sabría darnos a todos algún norte de cómo y por dónde tendríamos que empezar a erradicar esos pactos de impunidad que están tejidos en los territorios y que inician en un hogar. No es como allá afuera, en otro planeta, está la violencia. Están en las estructuras permanentes, cotidianas, en todas las comunidades que por desgracia cada vez están más marginadas, ¿no? Y después de la pandemia, todavía más. Se van a profundizar mucho más estas desigualdades. Veo muy grave cómo ha crecido. Veo muy grave que, híjole, tú ves que no es posible que en Ciudad de México, por ejemplo,
una chica vaya a denunciar abuso sexual y su carpeta sea archivada. Y que después el agresor la asesine a ella y a la mamá, porque las autoridades no le brindaron medidas cautelares de protección. Las fiscalías, los ministerios públicos pueden hacer lo que quieran porque la vida de las mujeres no importa, y ese tema y esa narrativa ha estado instalada de manera histórica, pero hoy ha sido exacerbada. Si una mujer es atendida desde la primera denuncia y sancionan al responsable, claro que ya no lo va a pensar. Y a lo mejor evitan que la violencia siga escalando. Pero si la mujer llega a denunciar, es revictimizada, es minimizada porque le dicen: ay, pero ¿usted qué le hizo? Ay, es que usted fue la responsable, ya veo por qué no le hizo de desayunar lo que quería. Y es que el problema es que los ministerios públicos no son sensibles a las víctimas. Les dicen que, ¿y quién la va a mantener? Se asegura que lo quiere meter a la cárcel, ¿y quién la va a mantener a usted? Lo que más les dicen es de que ¿para qué denuncian? Si después van a quitar la denuncia, o de seguro que la va a seguir, o ¿para qué denuncia si va a ser un proceso muy largo y cansado? Coincido con María en este tema de no está aislado lo que está sucediendo al interior de una casa con lo que está sucediendo en el entorno de toda la cuadra, porque donde hay precarización económica y donde hay inseguridad e inequidad social, va a haber marginación y va a haber violencia de todo tipo. Pues es que ningún tipo de agresión se debe de permitir. El problema es que muchas víctimas ya tienen una situación muy grave de codependencia hacia su agresor. María, decirte que te admiro mucho, que te he aprendido enormemente en muchísimos sentidos, desde las metodologías tan importantes que has desarrollado. Estoy así, me quedé como con mucha tarea pendiente para ese Excel que me dejaste de tarea hacer para el mapeo del 3 de 3, porque quiero decirte que te admiro, que te agradezco enormemente lo que haces por las mujeres de este país y por esta nación. Bueno, al menos yo creo que aparecer ahí es algo, no me lo esperaba. O sea, yo creo que si en mi vida me hubieran dicho, vas a aparecer en Forbes, nunca me lo hubiera imaginado. Por favor, nunca desistas, nunca te rindas, te necesitamos todas. María, muchas gracias. Pues el mapa está en feminicidios.mx, ahí lo pueden consultar. Soy María Salguero y soy una mujer con causa.